Buenas tardes. Nos disponemos a rezar el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar el día de hoy son los misterios luminosos. El primer misterio luminoso, el bautismo en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Segundo misterio luminoso, las bodas del Caná.
Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Oh mi buen Jesús, Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Padre nuestro que estás Padre en el nuestro cielo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús Oh mío, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.
Sí, sí, 1, 2, sonido. Creo que ahí. Listo, perfecto. Ah, ok, perfecto. Sí, 1, 2, sonido. Sí. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta Eucaristía, en esta bella conmemoración de todos los fieles difuntos. Vamos a orar por nuestros parientes y bienhechores que ya han pasado de este mundo a la vida eterna. Ya escucharemos las personas que en los últimos 2 meses han fallecido y nuestros parientes que también recientemente han fallecido. Nos reunimos como familia cristiana para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Hoy, de manera especial, elevamos nuestra oración confiada al Señor nuestro por nuestros seres amados que han partido a su encuentro en estos meses de septiembre y octubre, rogando para que les conceda contemplar eternamente su rostro misericordioso. De igual manera, le suplicamos por nuestras familias, para que sintamos su presencia consoladora, para que nos conceda la gracia de caminar en la fe, haciendo un homenaje permanente al amor a nuestros seres amados que han nacido para el cielo. Celebramos con fe, esperanza, alegría. Bienvenidos. Oramos en esta Eucaristía de manera especial por Antonio José Trujillo Arango, Rubiela Trujillo Arango, Rosalba Naranjo, Nubia Oneida Potes Velázquez, Wilson Andrei Gómez Fortaleche, Jorge Albeiro Vázquez Arias, Rodrigo Ayalde González, Henry García Núñez, Gloria Estela Bocanegra Gutiérrez, Miriam de Jesús Guapacha Bueno, Bernardo Enoc Bejarano, Lady Viviana Casañas Castaño, Mauricio Castellanos Márquez, Luis Enrique Muñoz Castaño, Arnoldo de Jesús Gómez Bedoya, Jorge Humberto Mena Victoria, Humberto Hernández Daraviña, Fermín Antonio Campo Bertalcur, Fernando Sofonía Zambrano, John Jairo Chavarría Vélez, Medardo Cardona Arias, Edgar Acevedo Flores, Alberto Alonso Quintero Quintero, Tulio Belisario Arce, Luis Alberto Castro Guzmán, Diego Sirley Chavarría, Pedro Pablo Paredes Durán, María Zoraida Calero, María del Carmen Cuella de Lucio, María Luisa Marmolejo, James Loaiza, José Antonio Urriago Gutiérrez, Guillermina Muriel Varela, Carlos Arturo Vélez, Gratiniano Correa, Dacier Estela Roldán Salcedo, Alejandrina Serna Tascón, Pablo Emilio Rodríguez Rendón, María Esneida Robledo Henado, Paula Andrea Peña Mendoza, María Mélida Pozo Llanos, Reinaldo Alberto Méndez Agudelo, Janabón Crister Magnusson, Luis Evelio Arredondo Holguín, Manuel Ancísar Villa Arbeláez, María Tránsito Becerra Moreno, Adriana Maritza Rodríguez Alvarado, Mauricio Gómez García, Mario Aurelio Mora Flores, Blanca Livia Londoño Denado, Claudia Patricia Díaz Díaz, Juárez Steven Bocanegra Rodríguez, Roldán Alfredo Lenis Martínez. Con humildad nos vamos a reconocer pecadores delante del Señor.
Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres la resurrección y la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre, gloria de los fieles y vida de los justos, los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a tus siervos difuntos, para que quienes profesaron el misterio de nuestra resurrección merezcan alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de ustedes vive para sí mismo y tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de vivos y muertos. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito: juro por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua dará gloria a Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Todos. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Eres mi pastor, oh Señor, nada
faltará si me llevas tú. Me convidas, Señor, a tu mesa, a la vista de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se dirigió Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Cuando ya se acercaba a la puerta de la población, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores más. Después se acercó y tocó la camilla. Los que la llevaban se detuvieron y él dijo: joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron asombrados y empezaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta apareció entre nosotros. Dios ha venido a salvar a su pueblo. Y la noticia de lo que Jesús había hecho se difundió por todo el país de los judíos y las regiones vecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Uno de los temas más complejos de abordar es el de la muerte. Y se ha dicho todo lo que ustedes quieran. Y hay todas las formas de interpretarla, las que usted quiera. Desde la más optimista hasta la más extremadamente pesimista. Yo me quedo con lo que el Evangelio nos enseña. Porque no nos acercamos a escuchar, y esto es muy importante, una teoría, sino la experiencia de la vida. ¿Qué significa morir? Yo les pregunto, ¿de qué manera ustedes reflexionan seriamente sobre su propia muerte? Yo también. Y fíjense en un detalle muy bello del Evangelio. San Lucas nos dice: llevaban a enterrar
al hijo único de una viuda. Ya por ser viuda en ese tiempo y en ese contexto, literalmente estaba muerta en vida, porque para la sociedad judía la mujer no cuenta. Quien la representa socialmente es su esposo. Por eso tenían como norma en el Antiguo Testamento que si una mujer quedaba viuda y sin hijos, el pariente más cercano de su esposo difunto se podía casar con ella. Y los hijos que hubiese de esa unión vendrían a ser los hijos del difunto. Entonces imagínense esta pobre viuda y va a enterrar a su único hijo, o sea, casi que doblemente muerta en vida. Por eso Jesús, dice el texto, se compadeció. Entonces, son como dos imágenes. Un cortejo de muerte. Sacaban a enterrar a ese muchacho. La gente del lugar la acompañaba, mucha gente. Imagínense un pueblo pequeño, toda la población va. Se le murió el hijo a fulanita. Pero viene, dice, el cortejo de Jesús acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Casi que uno puede decir la procesión de la muerte que se encuentra con la procesión triunfante de la vida. Así tenemos que entender nosotros la muerte. ¿Por qué? Porque si la fe no nos sirve para cultivar y animarnos en la esperanza de la vida eterna cuando pasamos por el duelo, ¿de qué nos sirve la fe? Por eso hemos querido poner hoy el cirio pascual para decir, es que hay alguien que brilla, alguien que reina, alguien que ha derrotado el poder de la muerte y hace que después de la muerte venga la vida, y ese es Jesucristo. Joven, yo te lo ordeno, levántate. El evangelista está usando el mismo término que equivale a la resurrección. Jesucristo se levanta triunfante. Por eso, para nosotros creyentes, no nos podemos quedar en una consideración pesimista de la realidad de la muerte, una realidad de la que nadie escapa, ninguno. La muerte nos hermana a todos, sin excepción. Al niño, al anciano, al aliviado, al enfermo, feos, bonitos, a todos. La gran pregunta, y con esta palabra que hemos proclamado y cantado, el Señor es mi pastor, ninguno vive para sí mismo, con esta certeza, yo los invito a que hagamos una pregunta seria al corazón. ¿Cómo me preparo yo para mi muerte? Y se los voy a decir con un detalle. Uno como sacerdote, cuando preside las exequias, percibe la calidad de la fe de quienes acompañan esa misa. Y a veces uno se siente de verdad celebrando una Pascua, un paso, porque sin dejar de sentir tristeza, nostalgia, todos esos sentimientos tan humanos, reales que experimentamos, brilla en el fondo esta luz de la resurrección y uno sabe que trae a sus seres queridos al templo para decir, Señor, gracias, de ti lo recibimos, a ti te lo entregamos. Pero a veces también hay liturgias en las que uno queda perplejo, porque es más como la reverencia a la muerte y a la desesperanza que la celebración de la vida. Por eso yo los invito y los exhorto a todos, revisemos nuestra experiencia.
Y voy a contar esto porque siempre en estas memorias de difuntos viene ese recuerdo. Yo era muy niño y mi mamá y una señora pariente fuimos al cementerio. Yo tendría 4 o 5 años, hace un siglo. Y entonces el cementerio en esa época de Sevilla era de mausoleos, tétrico. Llegaron con un cortejo de muerte, como dice el Evangelio. Y entonces dice la señora que iba con nosotros, le dice a mi mamá, vámonos por acá para no encontrarnos con el entierro. Damos la vuelta y nos encontramos con el entierro. Y nos tocó presenciar una escena fea. Seguramente era la viuda o alguien pues muy cercano al difunto y pedía a gritos que primero la enterraran a ella, que la sepultaran. Eso a uno le impacta y nace esa pregunta, ¿cuál es entonces el sentido que tenemos de la muerte? ¿Cómo nos preparamos? No deja de ser difícil, eso lo reconocemos. Y hoy, pensaba yo, vengo de Sevilla, hoy de sepultar un tío y hacía esta reflexión. Hay circunstancias muy dolorosas de la muerte, una tragedia, una muerte violenta, claro. Pero frente a todo eso, vuelvo a decirles, ¿cómo me preparo? ¿Cómo brilla esta luz del resucitado en mi corazón? ¿Cómo hago que la fe produzca el fruto de la esperanza en la vida eterna? A ti te lo digo, levántate. Yo te lo ordeno. Y dice el evangelista, el muerto se incorporó. No dice que empezó como a estirarse, se incorporó y empezó a hablar. Miren, no hay peor muerte que la muerte moral y espiritual que produce en nosotros vivir en pecado. El proceso natural de la muerte biológica es ineluctable, a todos nos llega. Pero la otra, esa muerte moral, ontológica, espiritual, incluso la muerte de la alegría del corazón, esa es la que ha derrotado Jesús en la cruz. Porque ese es el germen, oigan bien, de la muerte eterna. Porque vivir en pecado, o sea, vivir muerto moralmente, es rendir tributo de adoración a la muerte y no el culto de alabanza al Dios vivo y verdadero, Cristo Jesús. Que ojalá podamos pensar la propia muerte. Eso es en serio. Yo veo aquí personas jóvenes, otros menos jóvenes y otros que fueron jóvenes. Todos ustedes se van a morir, yo también. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Tampoco. Pero con esa certeza, yo sí los invito de verdad. Preparémonos. Yo he encontrado espiritualmente una respuesta ante la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de prepararnos a la muerte? 2 elementos sintetizan. Manténgase en gracia, en comunión con Dios. Húyale al pecado, busque del Señor, sígalo, ámelo, para eso está la vida de la iglesia. Miren el texto, Jesús se lo entregó a su madre. Es una manera que uno podría decir como interpretación, Jesús le confía a su esposa, que es la iglesia, nuestra madre, el que nos alimente para tener vida, con los sacramentos y la palabra. Entonces, primero, comunión con Dios. Y segundo, sirva, ame a los demás, haga caridad, trabaje honestamente, gaste la vida pensando en el otro, acumule virtudes, dones, ganas de servir al otro. Cuando llegue el Señor a llamarnos, les aseguro que la maleta va a estar llena y lista.
que no nos coja desprevenidos la hermana muerte, que nos libre el Señor de morir en pecado y que el buen Dios le otorgue la salvación a todos nuestros seres queridos difuntos, especialmente a quienes han mencionado Víctor Manuel, por nuestros parientes cercanos. Amén. Los invito a ponernos de pie para hacer nuestra oración de los fieles. Los invito a que nos unamos cantando después de cada súplica. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que la Iglesia anuncie sin desfallecer la victoria de Cristo sobre el poder del pecado y de la muerte. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que aquellos hermanos que sufren espiritual y corporalmente nunca se sientan abandonados de Dios. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que Dios se digne de librar a nuestros seres amados del reino de las tinieblas y del lugar de las penas. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que Dios se digne misericordiosamente olvidar todos sus pecados y admitirlos en el reino de la luz y la paz. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los corones de felicidad y los admitas en la asamblea de los santos y elegidos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el Señor reciba a nuestros parientes y bienhechores difuntos en la claridad de su gloria. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que todos los que celebramos esta Eucaristía recibamos el consuelo de la fe y vivamos preparados para el encuentro definitivo con el Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Señor, te pedimos que escuches nuestra súplica, que concedas la vida eterna a todos nuestros seres queridos y a tantas personas de buena voluntad. También, Señor, te pedimos por quienes nunca rezan, por aquellos difuntos olvidados. Todo esto, Señor, a ti te lo suplicamos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, siéntense. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida
para el mundo. El que siempre coma de mi carne, vivirá en mí. Como yo vivo en mi Padre, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe bondadoso las ofrendas que te presentamos por todos tus siervos que descansan en Cristo, para que por este sacrificio único, libres de la esclavitud de la muerte, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por eso, con los coros de los ángeles y de los santos, cantamos humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana Hosana en el cielo. Bendito El que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol
hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo castísimo, los apóstoles, los mártires, San Pedro, San Juan Bosco, San Benito y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de toda esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda, Señor, a todos tus hijos, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
Compartan también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos. Amén. Amén. A una voz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. La paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas El pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. la paz. Este es
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya basta. Ciudadanos del cielo, moradores de la casa de Dios, caminamos hacia el Padre. En el Señor, por el Espíritu, caminamos hacia el monte de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. Ciudadanos del cielo, moradores de la casa de Dios, caminamos hacia el Padre. En el Señor, por el Espíritu, caminamos hacia la mirada de ángeles, a la fiesta universal, a la asamblea de primogénitos, inscritos en el cielo. Ciudadanos del cielo, moradores de la casa de Dios, caminamos hacia el Padre. En el Señor, por el Espíritu, caminamos hacia el monte de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. Ciudadanos del cielo, moradores de la casa de Dios, caminamos hacia el Padre. En el Señor, por el Espíritu.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tus siervos difuntos, por quienes hemos celebrado el misterio pascual, lleguen a la mansión de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabamos al Señor por la oportunidad de encontrarnos para celebrar esta Eucaristía en memoria de nuestros seres amados, los cuales encomendamos una vez más a su misericordia infinita. En nombre de los Olivos agradecemos al Padre Rodrigo Gallego por presidir esta Eucaristía. De igual manera, los Olivos agradecemos a cada uno de ustedes por permitirnos acompañarles en estos momentos tan sensibles y de significativos para ustedes. Con la vela que se les entregó a la entrada del templo va una tarjeta que tiene un código QR. Allí podrán encontrar ayuda espiritual y psicológica para afrontar esta etapa de la vida. Dios bendiga y les lleve bien a sus hogares. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que todos nuestros difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vamos enseguida a hacer la adoración eucarística. Quienes quieran quedarse están cordialmente invitados. Canto eucarístico. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecía al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Todos. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecía al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito y alabado sea Jesús,
en el santísimo sacramento del altar. sea para siempre bendito y amado. Mi divino Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien para tanto el amor y Yo los invito para que delante de la presencia del Señor, del Maestro, le demos gracias por todos nuestros parientes y bienhechores difuntos, por tanta gente buena que ha pasado por nuestra vida y que hoy ya no están corporalmente con nosotros. Señor, gracias por ser vida y vida abundante para nosotros. Gracias por tantos favores, por tanta gente buena que nos has permitido tener en la familia y conocer como amigos, y que hoy ya están contigo en la eternidad. Señor, que ellos contemplándote intercedan por nosotros. Señor, que nosotros orando por ellos nos santifiquemos. Que esa comunión de vida, temporalidad y eternidad nos aliente, nos anime, nos entusiasme, Señor, para seguir peregrinando hacia la patria eternal con el anhelo de la visión beatífica, de gozar del cielo. Tú que eres maestro de la vida, porque has muerto y resucitado, da la vida eterna a los difuntos y a nosotros sed de eternidad. Cantemos. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Todos. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Todos. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. les diste pan del cielo. Quienesito deleite,
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su santísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa, inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios, en sus ángeles y en sus santos. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor.
Buenas noches. Las personas que vienen para los equipos de Nuestra Señora, por favor, ingresar por aquí.